Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida a la última edición de Debate Abierto del año 2022. Esta es la agenda que le proponemos. Comenzamos con una visión país. Conversaremos con Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República. Con él iniciamos el programa el día de hoy. Analizaba su presencia a lo largo del año en este programa. Usted ha estado no menos de 4 veces. Usted siempre impacta a la opinión pública y veo en los análisis gente que no lo quiere bien, gente que lo critica fuertemente. Yo diría gente que no lo quiere ver ni en pintura, pero lo ven. ¿Usted cómo interpreta ese fenómeno? Bueno, es parte de las preferencias individuales de cada cual y no tengo ningún problema. Lo que sí es que me gustaría poder debatir con ellos en algún momento de frente a frente, ¿no? Y no a través de solamente una cámara. Pero no hay ningún problema, yo entiendo que cada cual tiene su preferencia, a uno les cae bien, a otros no. Bien dice la canción, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Así que no hay problema. No tiene problema con eso. Ahora, presidente, usted ha estado aquí y ha sido consistente en algunos puntos de vista. Por ejemplo, la forma en que se administra el país en este momento, la velocidad a la que el presidente ejecuta ciertas cosas. Y viendo el año así en retrospectiva, ¿cuál diría usted que puede ser el mayor acierto que ha tenido la administración Cortizo este año y el mayor desacierto también? Hugo, yo creo que el mayor acierto ha sido el manejo de la pandemia, que fue un escenario totalmente inesperado, sin referencias históricas, sin ni siquiera saber cómo se podía combatir ese flagelo que era el COVID-19. Y yo creo que hubo decisiones acertadas, decisiones que vistas a retrospectiva tú hubieras dicho, bueno, yo quisiera haber hecho algo diferente, como por ejemplo aquel cierre de todo, que en su momento era lo único que se podía hacer, pero que resultó ser muy negativo para generación de empleo, para el ingreso, para todo lo que estamos viviendo. Así es que yo creo que sin duda en mi mente lo más acertado ha sido el manejo que se le dio y se enfrentó el tema de la pandemia. ¿Y el mayor desacierto? No, eso es... Hay muchos desaciertos. Este año nada más, no le pongo la tarea difícil. Mire los 12 meses y... Bueno, yo quisiera que hubiese habido una postura un poco más, no sé cómo decirlo, pues más firme sobre, por ejemplo, el tema de la Caja del Seguro Social. Yo quisiera que hubiera habido una postura más clara sobre cómo se renegoció el contrato de Panama Ports. Yo quisiera que tuviéramos una posición muchísimo más explícita sobre el tema de la minera. Entonces, no son desaciertos, pero son temas que yo creo que se pueden manejar mejor, que necesitamos hacerlo ya, que necesitamos enfrentarlo ya, que no podemos estar permanentemente posponiéndolo para que les toque a otro, ¿no? El tema de que pasamos prácticamente un mes con el país en pausa, después de ese cierre, del que usted habló en la época de pandemia, y fue a la mitad del año, prácticamente un mes en el que incluso escaseó hasta la comida. ¿Cómo habría manejado usted esta, o cómo mira usted en retrospectiva? En eso hay un tema que a mí verdaderamente, quizás un sociólogo puede explicarlo mejor que yo, pero a mí me parece que todos en una sociedad democrática tenemos deberes y tenemos derechos. Si bien es cierto que tú tienes un derecho de protestar, yo también tengo un derecho de libre tránsito. Si bien es cierto que tú puedes protestar, yo tengo derecho a pasar mis productos y a hacer mi trabajo. Entonces, me parece que quien debe en algún momento intervenir, es decir, un momento, que aquí los derechos de ambos lados se tienen que respetar, es el Estado. Y el Estado lo representa el gobierno. Dejar que esto pase y se deje y se quede así y que haya ingobernabilidad y que no pueda pasar, por ejemplo, ahí se demostró algo muy importante para nosotros los chiricanos, es que Chiriquí abastece la ciudad de Panamá. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero no dejar que pasen, por ejemplo, cualquiera persona que quiera pasar por la carretera interamericana, porque un grupo protesta por derechos que tengan, está bien, pero no me pueden infringir el mío. Entonces yo creo que esa es una falla muy grande que hemos estado viviendo por el temor al enfrentamiento, que yo también lo entiendo. Yo también lo entiendo, pero es que gobernar es hacer cumplir las leyes. Ahora, ese fallo se traslada también al otro tema que usted mencionó, Caja de Seguro Social, porque el Estado tiene que actuar, el gobierno representa al Estado, y seguimos en recreo y el IBM a punto de desaparecer. Sí, yo pienso que nosotros no podemos posponer más este tema, pero al mismo tiempo tú no puedes llamar a un diálogo de sordos, porque es que resulta ser que el diálogo de sordos vamos a seguir haciendo la misma cosa para ver si se mejora.
Pues si lo que nos ha llevado a este punto es que las cosas no funcionan. Si tú no estás dispuesto a revisar el sistema, no solamente las medidas paramétricas, sino el sistema en su conjunto. Cuando usted dice el sistema en su conjunto, ¿a qué se refiere? Yo me refiero a que la base sobre la cual fue creado el Seguro Social resultó falsa. ¿Por qué? Porque es mentira que la base de aportes vaya creciendo todos los años. Al contrario, se ha ido achicando. Y es mentira que la cúpula de esa, que son los que reciben los aportes para sus jubilaciones, se haya mantenido estable. Al contrario, se ha ido acrecentando. Entonces, cada día hay menos aportes y más jubilados. Y se demoran más tiempo en desaparecer, es decir, vivimos más. Entonces, esa base, que es la base del sistema solidario, resultó ser una falacia. Porque la sociedad y el mundo cambió. No era el mundo de 1946, cuando se dio esto de las cajas de seguros sociales en todos lados. Es un mundo diferente. Y el día de hoy hay muchos profesionales que deciden simplemente no cotizar. Punto. Hacen su propia jubilación, hacen sus propios ahorros y tú tienes otro esquema. Entonces, pensar, fíjate tú, bueno, es que si no alcanza, entonces que el Estado lo aporte. Pero ¿y de dónde lo va a sacar el Estado? De la única forma de sacarlo es o quitándole a alguien que ya tiene un beneficio, llámese subsidios, o creando nuevos impuestos para poderlo pagar. Y además, eso serían parches que van creciendo cada año. O sea, todos los años habría que quitarle algo más a alguien o crear más impuestos para poder seguir manteniendo el actual sistema. Es absurdo. Ahora, sin embargo, el tema es que no nos sentamos a conversar ni siquiera para el diálogo de sordos, ni siquiera para el diálogo de oírnos. Escuchaba a un vocero oficioso del gobierno decir que debe haber un gran diálogo nacional para dejar las bases y que el otro gobierno haga lo que tiene que hacer, pero ni siquiera para eso nos sentamos a conversar. Yo entiendo la situación en el sentido de que esta pandemia y lo que nos ha pasado en estos primeros años de gobierno ha creado un desgaste político muy grande. Entonces quizás esa apreciación que te dije esa persona se lo puede decir, lo puedes concluir diciendo lo que pasa es que no tenemos capital político para hacer esto. Bueno, ya eso se dijo aquí, un vocero oficial. Entonces, sí, bueno, entonces tú entiendes que si no hay capital político, por lo menos inicia un conversatorio para poder tener capacidad de ir generando una opinión positiva hacia los cambios. Que se pueda hacer ahora o que se implemente cuando sea absolutamente necesario, bueno. Pero hay que ir... O sea, lo que no podemos es decir el problema no existe. El problema existe y el problema se agrava todos los días más. Y lo peor que nos podría pasar es que en un momento dado diga la Caja del Seguro Social, señores jubilados y pensionados, es que no les podemos pagar, mire, porque es que ya no hay más. Eso sí sería muy, muy grave. Don Danilo. Sí, para un cierre de año, conversar con el presidente Pérez Valladares, un segmento es muy poco, ¿no? Sobre todo para quererlo evaluar. Hay tantos temas políticos, económicos. Yo quiero escoger dos temas. A ver. El primero tiene que ver con el aspecto económico. Al cierre del año, quisiera preguntarle, señor presidente, ¿está la economía de Panamá a riesgo? Hay calificadoras que comienzan a dar señales de alerta. Me llama mucho que la atención que la contabilidad de empresas como el Canal de Panamá, por ejemplo, y las apreciaciones sobre la economía del Estado panameño se tiendan a estar bajo la misma perspectiva. ¿Cuál es su apreciación sabiendo que usted es un experto en esta materia? Ese es uno de sus fuertes. Vamos a ver, Danilo. Las perspectivas que tú estás señalando, sobre todo de los calificadores, de las empresas que califican los riesgos, es en función del Seguro Social. Y es en función del aumento de la deuda y el uso de la deuda. ¿Sí? Si no hay una perspectiva, una opinión, si no hay una decisión clara sobre qué hacer con el Seguro Social, eso significa lo que dijimos. Es decir, el Estado tendrá que buscar dinero, recursos para echárselos al Seguro Social. ¿Y de dónde lo va a sacar? De un impuesto o de un endeudamiento. Entonces eso evidentemente son luces amarillas para los evaluadores. Eso no es correcto. Es decir, en primer lugar, el Seguro Social es de los asegurados, no es de todos los panameños. Un impuesto de todos los panameños para asegurarse el bienestar de algún grupo de panameños no es correcto desde el punto de vista teórico, ¿sí? Ni práctico. Si es que yo no tengo nada que ver con el Seguro Social, ¿por qué tengo que pagar? Pero si te ponen un impuesto general para eso, vas a tener que pagar. Y el no hacerlo
evidentemente va a crear un ambiente de estallido político que por supuesto que preocupa a las calificadoras. Dicho eso, Danilo, no es menos cierto que las perspectivas también son muy buenas. Si nosotros tomamos las decisiones que tenemos que tomar, seguiremos creciendo y seguiremos creciendo a tasas que están por encima de las tasas de crecimiento de toda América Latina, para no hablar de Europa. Tenemos otro problema, que es la distribución de ese crecimiento. Ese es otro tema al cual tenemos que abordar y que deberá ser abordado por la próxima administración. Ahora, tenemos décadas hablando de eso, ¿no? Y hemos visto cómo el crecimiento no se ha convertido en desarrollo y la inequidad y demás, pero me quedo pensando en eso del crecimiento. ¿Será suficiente? Y lo vamos a abordar más adelante con economistas, pero quiero un avance suyo. ¿Será suficiente para generar ese empleo que se está necesitando en este momento o para que un grueso de la población que se ha decidido por la informalidad diga, yo vuelvo a la formalidad? ¿Será suficiente ese crecimiento? Es difícil calificarlo así, Hugo, porque mira, vamos a ver, hay que analizar cuáles pueden ser en el futuro los motores de crecimiento de esta economía. En el pasado lo fue la construcción, en el pasado lo fueron las obras públicas, como la expansión del canal, en el pasado fueron la construcción de carreteras, de infraestructura, etcétera. ¿Eso se va a proyectar a futuro? Pues yo pienso que no. Yo creo que en los niveles de crecimiento depende de que podamos potenciar nuestra posición geográfica, nuestro sistema logística, nuestro sistema de aprovechar lo que se llama nearshoring, es decir, se estaba produciendo en China, que queda muy lejos, para los mercados. Nosotros tenemos cercanía a los mercados, debemos establecer un mecanismo para poder pedirle a los inversionistas que vengan a Panamá a evaluarlo. Pero entonces eso significa algo más, para que se genere empleo y riqueza. Significa que tú tienes que tener la mano de obra calificada para esos empleos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son los mecanismos de crecimiento, cuáles son los motores que a futuro, en la próxima generación, van a dar empleo. Y en segundo lugar, diseñar el sistema de enseñanza que te produzca ese ejecutivo y ese técnico que están buscando esas empresas. Y ahí estamos rezagados décadas, don Danilo. Ha entrado en la otra vertiente en la que yo le quería también preguntar. Si queremos aprovechar esas potencialidades o queremos desarrollar esas potencialidades, debiéramos tener un modelo de relaciones internacionales, aparte de un modelo educativo totalmente diferente, un modelo de relaciones internacionales ajustado a esas nuevas condiciones. Claro. ¿Cómo ve usted el reacomodo que debiera tener Panamá, si es que debiera tener reacomodo, entre la dicotomía China-Estados Unidos, ahora con todo lo que está ocurriendo en esta Europa, con el centro de su corazón metido en un conflicto? Panamá tiene que revisar su política exterior. Usted viene de una época en la que Panamá era un big player, un gran jugador internacional. Hoy día no lo es. Sí. ¿Qué debemos revisar ahí? Bueno, tú sabes que la política internacional, lo primero que tú tienes que decir es, tiene que ser determinada en función de los intereses nuestros. No en los intereses de los Estados Unidos, ni los intereses de China, ni lo que pasa en Europa. Nosotros tenemos que potenciar nuestros intereses e incluso aprovechando los conflictos que existen entre las grandes potencias a favor nuestro. A ver, Danilo, durante las guerras, Panamá estaba volando. ¿Por qué? Porque había un tránsito de soldados por este país y nosotros simplemente prestábamos los servicios y el comercio que siempre hemos hecho. Pero no nos involucramos a estar peleando con uno y con el otro. Algo similar se da en estas circunstancias. Hay disputas en comerciales, ideológicas, de lo que tú quieras, entre dos grandes potencias o tres grandes potencias. Panamá tiene que ver cómo esas disputas y esos conflictos pueden ser utilizados para beneficio nuestro. Yo acabo de señalar uno. Muchísimas empresas de los Estados Unidos que tienen ahí tienes tú el iPhone, que ahora tiene que cerrar su fábrica en China porque es que tienen problemas allá, porque es que los temas de transporte. Señor, ¿por qué no buscamos la forma de interesarlos a que se establezcan en un país como el nuestro, donde el costo del transporte es mucho menor, donde podemos tener una mano de obra bien calificada y donde podemos ser una solución a su interés, pero potenciando al nuestro? Presidente, disculpe que lo saque de este escenario global para traerlo al patio. Y para algunos un patio limoso, que es la política. Porque ya este año se adelantó la política electoral y el otro año viene lo espeso del chicheme realmente. Ya usted dijo, yo no quiero ser protagonista, ya usted lo ha dicho, usted está conforme con lo que ha alcanzado en el mundo político, electoral. ¿Quiénes cree usted que van a asumir
esos protagonismos el próximo año? Usted ve líderes ya, este es el líder de oposición, este es el que va por gobierno, etcétera. ¿Cómo ve usted el panorama político? No, está muy fluido, Hugo. Yo veo una cantidad de precandidatos y una cantidad de incertidumbres en este momento. Ajá. Es decir, vamos a ver. Quizás el partido que mejor tiene definido su posibilidad es el PRD. Porque siempre se ha hablado de la posibilidad de que sea el vicepresidente Carrizo su candidato. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso, independientemente de eso, vamos a ver los escenarios primero. Ok, me quedo con eso para algo al final. Luego viene las otras posibilidades. ¿Qué va a pasar en el cambio democrático, por ejemplo? ¿Va a ganar Rómulo Rux? ¿Va a ganar el grupo de diputados que se oponen? ¿Se va a dividir el partido? ¿Qué va a pasar con el presidente Martinelli? ¿Va a poder correr? ¿No va a poder correr? ¿Cuál es el escenario que se da en ese tema? ¿Cuántos van a ser los candidatos? ¿Usted lo ve corriendo o no lo ve corriendo? Yo pienso que va a correr, sí, claro. Martinelli. Sí. Ajá. ¿Cuántos van a ser los candidatos independientes? Pues ahora mismo dicen que los 3 que lleguen primero. Exacto. Pero ¿eso será constitucional? Si tú llegas al mínimo que te dice debes llegar de firmas, tú tienes un derecho adquirido para correr. ¿Por qué me vas a eliminar? Entonces yo no sé si son 3 independientes o serán 5. ¿Qué va a pasar con el otro señor del otro camino? ¿Qué va a pasar con los partidos pequeños? Es decir, hay demasiado fluidez en el escenario para poderte imaginar ni liderazgos ni ganancias. Es muy temprano, dice usted. Yo pienso que es muy temprano. Vamos al escenario del PRD, que fue por donde usted comenzó. Recuerdo que usted habló, sí, del vicepresidente en su momento, le puso el ganchito, lo vuelve a hacer. Pero en el caso del vicepresidente hay una acumulación de señalamientos del tema corrupción. Esto no se puede tapar el sol con la mano. ¿Esto podría dar al traste con esa aspiración o con ese candidato, con ese proyecto? De la forma como tú lo preguntas, claro que podría dar al traste, por supuesto que sí. Si no hay un ataque directo, claro, y una explicación entendible de qué es lo que ha pasado. ¿Y está a tiempo todavía? Sí, todavía está a tiempo, pero no se ha dado, es lo que quiero decirte. Creo que se puede dar y creo que debe ser absolutamente necesario para que una candidatura tenga opción, que haya una aclaración de todos esos temas que han sido señalados, muchos de los cuales yo conozco la interioridad y son falsos. Usted mencionó aquí el tema de los respiradores y unas comparaciones que usted hizo, por eso. Investigaciones. Y hay otros. Sí. Pero, o sea, tiene que haber una explicación y una evidencia clara de que esos temas son falsos y de ser alguien culpable, tiene que haber un castigo. ¿Cómo usted explica tanto silencio? Yo no sé, pregúntaselos a ellos. No, nosotros aspiramos a preguntárselo en algún momento, ¿no? Es más, si lo entrevisto por ahí comenzaría, oiga, ¿cómo es que usted ha guardado tanto silencio? Yo creo que... Pero usted como senador debe tener alguna idea, una explicación. Una de las obligaciones que tienen las personas que el pueblo panameño distingue para que dirija el futuro del país por 5 años es rendir cuentas. Es estar permanentemente explicando por qué se toma una decisión y por qué no se toma otra, qué pasó con este tema, qué pasó con el otro. Y evidentemente, Hugo, los intercambios se hacen a través de ustedes, de los periodistas. Y sobre todo si son en vivo, para que no haya una mala interpretación, una tergiversación que también se da. Claro. Sino que sean este tipo de programas donde tú puedas como gobernante explicar, mira, yo hice esto por esto. La mejor opción para hacer esta cosa es esta otra. Y que la gente tenga la capacidad de dialogar, de entender y de disentir, si el disenso es parte de la democracia, ¿no? Don Danilo. Usted ha sido el único político de este país que enfrentó la opinión pública, las cámaras, los periodistas de todos los medios a decirles, señores, desafortunadamente en mi campaña entraron recursos de narcotráfico. Cuando me di cuenta. Claro. Efectivamente, ningún otro político lo ha hecho, entonces usted ha sido el único. Sí. Y lo enfrentó públicamente y tomó medidas para eso. ¿Ve que haya la necesidad de que Panamá tenga que ver en este problema algo realmente serio y preocupante, dado que la campaña electoral comienza sin ningún tipo de preocupación, ni cambio, ni advertencia, ni alerta de que esos riesgos han estado presentes en todas las campañas políticas prácticamente de la región? No tengo la menor duda de que hay que tomar medidas para evitar y cerrar lo que se está dando y lo que se ha dado, que es la participación de dineros del narcotráfico, sobre todo en el financiamiento de campañas políticas. Yo soy de los que opino que debe ser el Estado el único financista de la campaña política, para evitar y cerrarle la puerta a los dineros del narcotráfico.
que eso cuesta dinero. Pero es que el costo de hacer lo contrario es peor para la sociedad. O sea, tú mides los costos no en función de dólares y centavos, sino de beneficios o no a la sociedad. Y yo creo que el Estado tiene la capacidad de decir, bueno, mire, vea un momento, esta campaña va a costar tanto, lo vamos a financiar nosotros y no se acepta un centavo de apoyo de nadie, ni en dinero, ni a través de donaciones de otra forma, nada, y tener la capacidad de implementarlo. Usted habla del narcotráfico financiando campañas. Sí, señor. Es decir, más de un solo partido. ¿Cómo no? Claro que sí, el narcotráfico no escoge un partido, el narcotráfico escoge a una persona que pueda que tenga opción de ganar, que tenga la necesidad de aportes económicos y que defienda eventualmente sus intereses. Es que por lo general cuando se trata de este debate siempre se señala hacia el PRD, pero usted abre el abanico. Ah, no, yo tengo la menor duda de que hay personas de otros partidos, bueno, hay muchas personas de otros partidos que incluso han sido señalados y están detenidos. Eso es cierto. Así es que esto no es un mal que no se contagia, es un mal muy contagioso. Presidente, cerremos con el tema seguridad, que es una de las grandes preocupaciones del panameño. ¿Cómo corregir este problema que estamos enfrentando y donde parece a veces o nos se transmite la impresión de que el país no es seguro, de que estamos perdiendo la batalla? ¿Usted tiene la misma impresión? Yo tengo una impresión mixta de lo que se dice sobre el tema de seguridad. En primer lugar, todos en algún momento se lo atribuyen a la guerra por las drogas. Yo creo que eso es parcialmente cierto, porque el asalto a joyerías no es guerra de drogas. Entonces eso es falta de una policía más permanentemente integrada y permanentemente vigilando. Es un conjunto de cosas. Ahora, Hugo, como en todo, las cosas, tú tienes que saber si tú estás bien o estás mal comparado con las opciones alrededor tuyo. La seguridad en Panamá es muy superior a la que existe en otros países, que son competencia nuestra en tema de turismo, por ejemplo. Así es que hay que ver todo esto dentro de no atribuírselo todo a una sola causa. Hay muchas causas. Claro, la guerra entre pandillas es la más evidente, porque son los que matan en la calle, porque son los que están muriendo en su residencia, que entra un matón y los asesina, y son los que tienen más impacto público. Pero el robo como tal es algo que ha existido toda su vida y seguirá existiendo. Cuando la gente compara el vecindario siempre piensa en El Salvador y lo que está pasando en El Salvador, receta de la que se quiere copiar Honduras. ¿Hay algo que podamos aprender de esa experiencia nosotros? Yo creo que sí, yo creo que hay algo que se puede aprender. Claro, el tema de El Salvador ya era prácticamente una guerra civil. Y lo que ha hecho el señor Bukele, nos guste o no nos guste, ha sido una mano dura que está teniendo éxito. ¿Necesitamos algo de mano dura en Panamá? Yo creo que sí. Presidente, gracias por acompañarnos. Algo más solamente. ¿Cuál cree usted que es el gran reto del 2023? Bueno, a ver si podemos empezar a modificar las cosas para tener una perspectiva diferente del sistema educativo en Panamá. Yo quisiera que nos enfocáramos en eso. Ojalá ese fuera el reto. Que además el presidente Cortizo lo diseñó siempre como su estrella. Claro. Pero por el momento no hemos podido, él no ha podido, el tiempo no le ha dado, las circunstancias no le ha dado para abordarlo como tal. Y que además es el gran reto país porque es el reto de la permanencia. Los gobiernos pasan, los gobernantes pasan, pero lo que le da la esencia al país precisamente son retos como estos. La educación es uno de ellos. Gracias, presidente. Con mucho gusto, encantado. Que tenga buen día. Felicidades a todos. Igualmente. Feliz año, feliz Navidad, que la pase bien, que el otro año sea mucho mejor. Y precisamente educación ocupa los siguientes dos segmentos, porque al final el fenómeno de las niñas madres tiene que ver con el tema educativo y también después estaremos analizando la cantidad de fracasos escolares de este año. Eso en breve, aquí en Debate Abierto.